terme en els alumnes de quart de l'ESO per a que coneguen la història de la Malvarrosa en relació als menjars, a com es menjava, com es vivia fa 50 anys en comparació amb com es viu actualment. Assimilar el concepte de la sobirania alimentària amb una perspectiva històrica, treballant amb el temps, analitzant en quina mesura ha hagut un canvi, hi ha hagut un progrés, o ha hagut un canvi però no un progrés, en la manera de menjar i en la manera de viure aquesta experiència humana que passa per cuinar, per menjar i per compartir el moment del menjar. Antes, en los años 50, el ambiente en la mesa era muy diferente al de la actualidad. Antes comían todos juntos, hablaban y pocas veces, y a veces ponían la radio. Pero en la actualidad comemos o solos o poniendo la tele encendida. Hablando de la familia, lo que hemos observado en las entrevistas es que la alimentación dependía básicamente de las mujeres. Como son barrer, poner la mesa, comprar, lo hacían todas las mujeres o incluso las niñas pequeñas. Antes la comida se producía para el autoconsumo, una producción a pequeña escala. No solo para el autoconsumo, sino también para las pequeñas tiendas de alrededor, los comercios pequeños de la localidad. No solo servía para que el dinero no pasase a grandes empresas, sino que se repartía por todo el barrio y además servía como un punto de encuentro, un punto social, para que la gente pudiera reunirse, una tienda, una pescadería o una panadería. Hoy hemos podido escuchar cómo nosotros, de primera mano, hemos tenido la oportunidad de conocer a los mayores de nuestro barrio, la sociedad de antes y la alimentación que había en nuestro territorio. Para acabar, me gustaría reivindicar la importancia de consumir de una manera más ética y responsable. Esto podría conseguirse volviendo a los hábitos del consumo local, como se está fomentando en algunos barrios de nuestra ciudad, apostando por alimentos y productos de proximidad y de más calidad. Ahora, sin más dilación, daremos paso al vídeo que entre todos hemos elaborado. Gracias por vuestra atención y buenas tardes. En la comida nos escatimábamos, nosotros, no sé los demás, pero nosotros en la comida, no, en mi casa no teníamos dinero, pero comida. Arròs en nas, puchero, tot, arròs en bledes, guisaos, tot això casero, tot casero. Arròs quasi tots els dies. Un dia arròs en fesolina, l'altre dia arròs en bledes i caragols, arroz en costilleta de cerdo, arroz al forn, puchero. De comida siempre tenías algo de caliente, tenías lentejas, garbanzos o judía y el potaje. Per la nit i per al matí, pues bocadillo de tortilla, embotit y a veces peix. Los cereales, ha existido el pan era muy importante, porque el pan de cada día, eso que es, el pan es muy importante, y todo esto se comía con pan. Mi madre hacía unos fideos muy buenos con que entonces galeras, que no sé si tú las conocerás, no, eran como cigadas, vale. Frescas y más baratas que las... Bueno, entonces las cigadas también eran baratas. Mi madre hacía puchero con mucho tocino y morcillo. Yo creo que era lo normal para que los chiquillos tuviéramos ganas de correr. El arroz en bledes, fesolina, la paella, potaje, allí pebre. Lo normal era sopa de ajo, migas, cositas así sencillas. El puchero m'agrada molt i l'arròs en naps i la paella de fetge de bou, que se fica cigrons, fetge, lleterola, tot lo del fetge de bou y molta verdura también. Los guisados de patata y eso en invierno. Pero básicamente el arroz al horno es
el auténtico de allí, de la zona, es el arroz al horno. Allí básicamente se hacía el arroz al horno sin carne. Se hacía con ajos, que lo criaba la tierra, con patata y tomate. Y garbanzos que se les ponía. Por la noche, casi siempre mi madre casi siempre hacía tomate frito con lomo, sí, o con... Y si no, hacía, cuando había coliflor con embutido. Llevábamos una dieta muy mediterránea. Sí. Carne y pescado había casi todos los días. Mi madre hacía unas albóndigas que eran con caldo, en vez de ser fritas, eran con caldo. En vez de freírlas, se echaban en una especie de caldo, con agua hirviendo, y se hacían con caldo. Yo solamente me acuerdo que quería estar enferma de la panza para comer pechuga de pollo a la panza. Era cara. Ya te digo, entonces seríamos 7 o 8 allí. Peix, la mare era molt aficionada al peix, o si teníem alguna matàvem que no era com ara, que no era fer pollastre quan vols, matàvem un pollastre, doncs teníem un poquet, jo preparava un arròs en pollastre, costelletes, o a lo millor fideus en galeres o en alguna cosa de peix. També arròs en sèpia, fèiem mare moltes vegades, que també s'ha oblidat, arròs en sèpia, i també fèiem arròs en bledes, arròs en carxofa, arròs en fesolinat, arròs en pollastre... El que predominava era l'arròs. Era arròs, sí. A casa diners no en teníem, però menjar molt bé. Legumbres, fíjate qué cosa más curiosa, legumbres, pescado y fruta. Especialmente lentejas, garbanzos y habichuelas. No, pero carne también había, Pepe. ¿Sí? Carne también había, porque había animales. Pero la carne no estaba en esa cárcel. Pero había La carne no había. animales que se criaban en la casa. ¿Cuántas veces se comía carne? ¿Cuántas veces se comía legumbres? La dieta semanal. Semanal, mira, arroz en acelgas, arroz en carabaza, cocido, y paella los domingos, todo eso. Pero de eso de ahora nada, ¿eh? Nada. Algún guisadito, arroz, guisos, un guisadito, cocido, fesolinat, arroz en bledes, se dic en valencià, pues eso es lo que se menjava en la casa. No era com ara, que passi compres el que vols. Quasi sempre teníem. Pues si matàvem un pollastre, a lo millor que no se feia roïn, que no teníem nevera. Era pel dia. Era pues pel dia, a lo millor el dia, de nit, i al l'endemà se n'anava el pollastre. O teníem pollastre i conill, i ma mare també posava moltes vegades en l'arròs que vaig a fer avui, que vaig a fer-lo jo igual com ella, costelletes i pollastre. I que si no dona ara que no, pollastre no vol res. Però ella si no tenia prou pollastre, comprava costelletes que anava al mercat i feia un arròs en cassola, en costelletes, i si tenia algo de pollastre. On ens compràvem, en la carnisseria la carn, però lo de més en el mercat, però nosaltres ho criàvem nosaltres. O sigui que ho criàvem nosaltres del camp nostre, tota clase de verdures. Teníamos ganado en casa, pero no nos podíamos comer a las ovejas. ¿Y las verduras también todas en casa? No, las verduras se compraban. Y siempre íbamos a última hora en el mercadito, que me acuerdo con mi madre, porque cuando quedaba poca nos dejaban más barata. Espigolaven pues, en la temporada, quan s'acabava no collien les querilles, els llauradors, però el que quedava en el camp, que eren remostronets, pues anàvem collint, anàvem arreplegant, sobretot querilles, que és el que més donava el camp. La terra. Hi havia molta gent que anava a fer això. Sí, a tope, estaven els camps. També n'hi havia molts de camp, en aquella època València tenia molta horta. Sí, tot això era horta. Que antes no teníamos agua potable. Nosotros en casa teníamos, dentro de la cocina había una ventana y te asomabas y había un pozo. Lo que teníamos de la tierra y un poco que le mandaba a mi padre, que mi padre era el que abastecía la verdura y la fruta en el sanatorio. Yo cogía el cántaro de la leche, teníamos vacas, cogía el cántaro, así, la famosa el cántaro, todo lo conocía, y entonces iba a donde había una lechería para dejar la leche y luego iba al mercado. Mi madre me compraba lo que era
todos los días, no teníamos nevera, eso de nevera no. Entonces yo venía a casa y lo guisaba. Antes se compraban pues las huertanas que se vendían en las puertas de las casas, que las que tenían huertas, en el mercado. En l'horta, sí, anàvem a comprar la llet de vaca recién esmuñida, para ton pare y para ta tía. Pues comprábamos nosotros hasta que nos vinimos aquí, pero normalmente aquí en Valencia igual. Aquí en el barrio había un mercadillo, que eran de tablas, unas casetas de madera y cosas de esas, y siempre se compraba. Y en el pueblo siempre era en el mercado del pueblo y aquí era en el mercado del barrio. Pues en el mercado o en las tiendecitas. Y no las comprabas de estas que coges ahora al Mercadona 1 kilo, medio kilo. Eran cajones y ahí estaban, pues, o las lentejas, lo que sea, y comprabas un cuarto. Tiendas de ultramarinos. Había ultramarinos, había de carne y había de pescado. Podías pedir carne y podías pedir legumbres y harina y arroz y lo que quisieras. Aceite, había de todo. Era al mercat, sí, filla, no, ara no l'anem al Mercadona i això no hi havia res. Contàvem un pollaste de casa i fèiem professor. Tu saps el que és professor? Doncs mira, ficaves un tros, anaves partint-lo per demà per fer salinar, per després demà un arròs en cassola, així se feia. Pues eso de guardar caldo como ahora, que guardamos en la nevera para mañana, eso no. El día que hacíamos el cocido teníamos a lo mejor un trozo de pollo, porque matábamos, nosotros teníamos gallinas, teníamos huevos de las gallinas, y matábamos una gallina, un pollo, cuando teníamos que hacer una paella, guardábamos unos trozos para a lo mejor hacer salpicón, que se llamaba. Allí en la zona de ahí, de la Canal de Navarrés, era el pan, el aceite, y en cuanto a carnes, era el cerdo y el conejo. El cerdo y el conejo se alimentaba con lo que daba la tierra, ¿no? Hierba que crecía en el campo, hierba que teníamos que dársela a los conejos y luego nos comíamos el conejo, o sea que iba todo así. Mi padre decía, cogía 2 o 3 toros pequeñitos, cuando salían de la madre, que ya dejaban de mamar o aún estaban mamando, los compraba, los alimentábamos. Y cuando llegaban a un peso estable, o sea, bien, entonces los vendía más caros. Lo único que vendíamos eran los cerdos sí, porque eran muy valiosos y nosotros solamente los criábamos y los veíamos pasar por la puerta cuando se iban, no los pillábamos ni uno. Esos los vendía mi padre para poder pagar la casa que teníamos. ¿Quién cocinaba? Casi siempre yo. Como mi madre se iba a comprar el ella a vender, yo iba y cogía las cosas y venía, y si había, por ejemplo, tenía que tener mi madre el cocido cuando viniera, pues entonces yo ya ponía el cocido. O si tenía que sofreír las cigalas y las que te digo, las sofreía, ponía el caldo y mi madre cuando venía ponía el arroz. Aprendí a cocinar pues después de salir del saler, que estaba, porque estuve sirviendo. Estaba en una dona, entonces ella me enseñó a cocinar y después ya en la alegría de la huerta, en fin, ya iba pasando de una a otra y... Me tocava fer-ho tot, fill. Cuinar, anar a vendre, collir i tot. I ajudàvem de xiconines al camp per munyir les vaques i tot. És que jo tocava de tot. Mi madre es la que estaba en casa y ella es la que hacía las cosas. Y nosotros pues del campo llegábamos a lo mejor de noche y hechos polvo, pues poco había que hacer. Nuestras madres. La madre. ¿Y quién le ayudaba a hacer preparar la mesa y todo eso? Si había hijas, la hija. En mi casa nadie. La mare n'hi havia voltes que jo, que me posaven d'això en el fregadero y fregaba yo para que arribara. ¿Y quién llevaba la tabla? ¿Quién llevaba? Todos. Mi madre decía, a poner la mesa, hoy te toca a ti, Pepita. Y Pepita ponía la mesa. Y ya cuando terminabas de comer, pues la quitaba. Cuando éramos pequeños, mi madre quitábamos toda la mesa y... Pero luego ya cuando nos hicimos un poco más mayores, una quitaba la mesa, otra hacía el café y otra fregaba. Y no podía salir sino hasta que no fregaras. Era la madre la que paraba tabla, la que cuidaba, la que nos echaba después los trastos.
que ho feia tot, perquè entonces les dones, la majoria de dones consideraven que era tarea d'elles i no dels homes. Yo no tenía más remedio que preparar y guisar para que cuando vinieran, luego hacía el almuerzo a mi padre, venían allá a mitad mañana. Yo tengo una imagen de mi abuelo, una imagen mental, claro, no tengo foto. Y tenía el periódico, llevaba el periódico, y ella, bueno, sí, nosotros éramos de letras mucho. Y se sentaba allí a la puerta de la casa y enseguida todos los labradores que estaban por alrededor venían. Mi abuelo leía el periódico para todos. Claro. Eso lo estoy viendo, esa imagen no se me ha perdido. Y eran muchos hombres que parlen, tothom en calla. Bueno, sí. No es lo mismo. Ahora no, que antes no había móvil, no había entonces, antes te comunicabas, te hablabas, te contabas, te peleabas, había de todo. Antes era todo con la boca y la lengua. En mi casa no hablaba nadie, porque el que hablaba perdía bocado, o sea que había que terminar pronto para irse a jugar. Com no n'hi ha la televisió, pues, parlàvem, a vegades se comentaven les notícies que mon pare llegia en el diari, però si no, pues allí menjar i callar y parlar lo menos posible para no marejar. Era el momento más bonito, no como ahora, que ahora están con la tele, ¿queréis callaros que no me entero de nada? Y antes no, antes era armonía, es cuando más se hablaban, en la comida y en la cena. Mi padre era de los que hacía unas sobremesas cuando llovía o algo, mi cocina que era muy grande, una cocina muy grande con una chimenea, pues mi padre hacía allí unas tertulias, hacía un perro de café, hacíamos un perro de café, mi padre siempre tenía una botella de coñac para invitar, y no bebía, pero tenía para invitar, y allí pues venían todos los labradores y hacían una tertulia, cuando llovía que no podían trabajar, y mi cocina era como un club, la cocina de mi casa era un club. Menjar fora era una cosa que estava, diguem, que era prohibitiva per les persones normals i corrents, perquè era molt més car que menjar en casa. La gent entonces no anava a almorzar al bar. Pero normalmente eran, yo que sé, en mi casa, como éramos 8 hermanos, y mi padre, era la cocina grande, y en la misma cocina había una mesa grande, y ahí comíamos. En mi casa comíamos la mayoría de las veces, el comedor era como una sala de adorno. No se utilizaba porque no sabemos ni usar las cucharas. La verdad es que se usaba poco el cuchillo, no había cuchillo para cada uno. Y usábamos la cocina, que estaba más cerca para que no se enfriara la comida, ¿no? Más cerca del hogar, ¿no? De lo que es la chimenea. La cuina. Era una cuina així, era grandísima, sí, y había una taula al mig y una cuina, a no ser que viniera algú, y entonces con la casa, era una casa de llauraors, molt ampla, pues allà al mig se podia posar una taula i quan havia una festa, que feien festes, érem tots festeros, sí, i fèiem una paella per tots. Voleu dir alguna cosa? Potser els alumnes voleu dir alguna cosa, també, no? Esteu avorrit, Marc? ¿Este treball? No. ¿A qué vuelvo a servir? Sí. Bueno, nos gustaría agradecer a todos por recibirnos en su casa y recibirnos en su casa y darnos información sobre nuestro pasado. Yo sí que quiero el micrófono. Y bueno, darle las gracias a Jess por ofrecernos este trabajo, poder hacerlo y eso, también un poco a Marc, que es quien ha editado el vídeo y ya está. De eso, de si veien que el creixement moltes vegades no és progrés, és per tindre més coses però no viure millor. I hem escoltat unes paraules d'una dona hindú que li diuen Vandana Shiva, que va en el sari, però que pareix una dona molt humil, saps que no pareix moderna, però que ha escrit 22 llibres, que és delegada de la ONU en no sé quants països, i li dona 5 consells als joves. I jo només ara me'n recordo de 3, però uno era què coneixements necessitem per al futur. Diu, el primer coneixement que necessitem és
saber fer algo en la terra, saber conrear coses en la terra. El segon, parlar en els abuelos, parlar en les abueles i aprendre a cuinar, aprendre a fabricar el nostre aliment. I el tercer, aprendre a cuinar, a cuidar-nos uns a altres, aprendre a relacionar-nos i a cuidar-nos. Nosaltres dos no me'n recorde, però aquests tres sí que me'n recorde i ja tenen molt que veure en l'alimentació, en la família, en la relació entre uns i altres. I diuen, aquests són els sabers que necessita la joventut per al segle XX. Señora, cuidan de la salud de